Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, quisiera saber si me están escuchando. Sí, doctora. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy la doctora Figueroa de Endocrinología. El día de hoy vamos a ver, como dice el tema, las complicaciones agudas de la diabetes. Primero recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica. Perdón, ¿se está viendo la pantalla? Sí, doctora. ¿Está corriendo las diapositivas? Sí, ¿no? A ver, páselo, doctora, porque se ha quedado en la primera. Sí, ya pasé, pero no pasa. No, no, doctora, no está corriendo. ¿No? Ahí. Ahora sí corre, ¿no? Sí, ahí sí, doctora. Ya, el problema es que no sé por qué no puede ponerse en modo presentación. Lo pongo en modo presentación y como que se sale de la aplicación. Voy a pasar así nomás. Bueno, continuamos entonces. La diabetes, como les mencionaba, es una enfermedad crónica que va a ir avanzando conforme pase el tiempo y va a generar complicaciones a futuro. Dentro de las complicaciones que se presentan, tenemos las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son aquellas que se pueden presentar en cualquier momento de la evolución, desde el inicio de la enfermedad. Muchas veces la diabetes debuta con una complicación aguda y las complicaciones crónicas más bien van apareciendo progresivamente en el tiempo y son irreversibles, a diferencia de las agudas que pueden aparecer una o varias veces o nunca más volver a aparecer y generalmente cuando se tratan adecuadamente no dejan ninguna secuela. Solamente para recordar, las complicaciones crónicas son las que van a dañar los órganos blancos de la diabetes, ¿no? Por ejemplo, a nivel cerebral van a generar enfermedad arterial cerebral, a nivel del ojo, la retinopatía diabética, a nivel cardíaco, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, neuropatía diabética o el famoso pie diabético. Estas complicaciones crónicas, pues, pueden ir apareciendo progresivamente en el tiempo de acuerdo al nivel de control de la diabetes. Si nosotros tenemos un paciente diabético bien controlado, la probabilidad de que aparezcan las complicaciones crónicas a largo plazo es menor. Lo mismo sucede para las complicaciones agudas. O sea, se van a dar en ciertas circunstancias y van a generar pues niveles muy elevados de glucosa, poniendo en riesgo la vida del paciente. Dentro de las complicaciones agudas de la diabetes vamos a dividirla en dos grandes grupos. Aquellas complicaciones que se caracterizan por una hiperglicemia y aquellas que presentan hipoglicemia, los dos extremos. Solamente para recordar, ¿no?, que los valores normales de la glucosa deben ser entre 70 y 100 en ayunas y en los pacientes diabéticos se espera que esta glucosa se mantenga entre 70, 80 hasta 130. Cuando los niveles de glucosa comienzan a subir por encima de estos valores y además tiene otros factores, puede generar las crisis o complicaciones agudas. Dentro de las crisis hiperglicémicas vamos a tener a la cetoacidosis diabética o al estado hiperosmolar no cetósico. Y el otro extremo es cuando los niveles de glucosa están menos de 70
entonces vamos a tener a la hipoglicemia. Entonces, las crisis hiperglicémicas, a su vez, se van a dividir en dos. Vienen a ser la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Estas dos patologías son las endocrinopatías más frecuentes que necesitan una evaluación y un ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La mayoría de enfermedades endocrinas, como son crónicas, no requieren cuidados intensivos, pero en este caso sí, porque son patologías contienen alta mortalidad, ¿no? La incidencia, es decir, cuántos pacientes nuevos se presentan, en la cetoacidosis diabética es más o menos hasta 8 casos por cada 1000 pacientes con diabetes por año. Y el estado hiperosmolar es menos común porque es más grave, es menos de un paciente por cada 1000 pacientes con diabetes al año. En cuanto a la mortalidad, definitivamente aumenta la mortalidad de los pacientes con diabetes. En la cetoacidosis diabética es menos del 2%, ¿no? Pero es más común en pacientes ancianos o con otras comorbilidades. En el caso del estado hiperosmolar, la mortalidad es más del 10% y también aumenta en pacientes adultos mayores, pacientes que tienen otras comorbilidades y sobre todo si además se asocia hipotensión y coma. Entonces, el estado hiperosmolar es definitivamente mucho más grave y requiere un tratamiento más intensivo. En el caso de la cetoacidosis diabética, esta se presenta generalmente en los pacientes con diabetes tipo 1. Más o menos para recordar, ¿no? Existen varios tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes gestacional y la diabetes secundaria a alguna patología específica. En el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, se va a caracterizar porque estos pacientes no tienen producción de insulina. ¿Por qué? Porque sus células beta han sido destruidas por anticuerpos. Entonces, el paciente diabético tipo 1 es insulino dependiente completamente. Este paciente desde el inicio de la enfermedad va a tener dependencia a la insulina. Por lo tanto, es muy fácil que haga cetoacidosis diabética. Sin embargo, los pacientes que tienen diabetes tipo 2, el paciente diabético tipo 2 es el paciente diabético típico, mayor de 30 a 40 años, con obesidad, con síndrome metabólico, ¿no? Que ellos sí tienen niveles de insulina más o menos, no muy bajos como en la diabetes tipo 1, ¿no? Y por lo tanto suelen no hacer cetoacidosis, pero en algunas situaciones de estrés catabólico, por ejemplo, en un traumatismo, una cirugía, alguna infección, ¿no? Alguna enfermedad aguda, le puede descompensar y producir cetoacidosis diabética. El estado hiperosmolar definitivamente es más frecuente en la diabetes tipo 2. En el diabético tipo 1 no hay estado hiperosmolar. Ahora, para que se presenten ambos, tanto la cetoacidosis como el estado hiperosmolar, vamos a tener que el factor desencadenante más común es la infección, sobre todo cuando el paciente entra en infecciones severas con sepsis. Pueden haber otros factores que pueden desencadenar estos cuadros. Por ejemplo, un paciente que no recibe su tratamiento adecuado, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 1, pacientes que suspenden bruscamente el tratamiento o tienen concomitantemente una pancreatitis, un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o algunos fármacos hiperglicemiantes, por ejemplo, el uso excesivo de glucocorticoides a dosis altas. Entonces, en las complicaciones agudas, ustedes van a ver que los pacientes tienen estos factores que hemos mencionado. Sin embargo, hay un porcentaje, más o menos un 20-25%, que no se logra determinar cuál es el factor que ha precipitado estos cuadros, ¿no? Pero en general vamos a tener, lo más común es la dosis insuficiente de insulina o la falta de insulina
sobre todo los pacientes diabéticos tipo 1. Recuerden que los pacientes diabéticos tipo 1 generalmente son niños. Y como son dependientes de insulina, muchas veces no se administran las dosis o se administran menos dosis y por lo tanto son más propensos a desarrollar la cetoacidosis diabética o la presencia de alguna infección. Nosotros hemos tenido la experiencia que en los pacientes que han estado con COVID, en la pandemia del COVID, ha habido muchas crisis hiperglicémicas agudas justamente por la infección, ¿no? En los casos severos. Y eso ha sido causa de la alta mortalidad que han tenido este grupo de pacientes. También en pacientes que no sabían que tienen diabetes pueden debutar con estos cuadros, el uso de fármacos hiperglicemiantes, como ya les había mencionado, a la cabeza están los glucocorticoides, el estrés excesivo, el consumo excesivo de alcohol, el embarazo, el infarto a miocardio o el accidente cerebrovascular. Entonces, cualquiera de estas situaciones puede desencadenar una crisis hiperglicémica aguda. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué se presenta? En general es porque en ambos casos disminuye la concentración o secreción de insulina. Y esto, ¿no?, debido al estrés, hace que aumenten las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras es las que conocemos como las hormonas del estrés. No todos conocen seguramente el cortisol, la hormona del estrés, la adrenalina, ¿no? Entonces, no solamente están implicadas estas, también está implicado el glucagón, la hormona de crecimiento y la adrenalina, que es una catecolamina. Entonces, estas hormonas son hiperglicemiantes, actúan sobre el hígado y sobre el páncreas, aumentando la gluconeogénesis. Entonces, contribuyen a la hiperglicemia asociada a la deficiencia de insulina. En el caso específico de la cetoacidosis, como ya les he mencionado, en este caso existe una deficiencia absoluta de insulina. O sea, definitivamente estos pacientes no tienen insulina en ese momento. Y esto genera un incremento de la lipólisis, es decir, que el tejido graso comienza a liberar los ácidos grasos hacia la circulación. Estos ácidos grasos libres, ¿no?, normalmente son degradados a nivel hepático, pero hay tanta cantidad que el umbral hepático sobrepasa y por lo tanto utilizan otra vía metabólica y son oxidados a cuerpos cetónicos. El aumento o el acúmulo de cuerpos cetónicos a nivel sanguíneo va a generar la cetogénesis y por lo tanto la acidosis metabólica. De ahí viene su nombre, cetoacidosis. Eso es porque hay deficiencia absoluta de insulina, no se puede controlar la lipólisis. En cambio, en el estado hiperosmolar, donde todavía el paciente tiene algo de insulina, entonces no se da la cetoacidosis, no se libera, no hay tanta lipólisis. Pero eso hace que el cuadro empeore porque la glucosa comienza a subir mucho más. Entonces, cuando hay una hiperglicemia bastante elevada, inmediatamente el riñón comienza a filtrar más orina, lo que se conoce como diuresis osmótica. Sale gran cantidad de glucosa, y la glucosa se comporta como una sustancia osmótica, jala también agua y comienza a generar poliuria severa. Y esto va a llevar al paciente a una deshidratación severa, ¿no? Porque a través de esa orina va a perder no solamente agua, sino también electrolitos. Entonces, eso hace que el estado hiperosmolar dure más tiempo de cuadro clínico y por lo tanto sea más grave. Entonces, en resumen, para que se produzca una crisis hiperglicémica aguda, vamos a tener que, por un lado, hay una deficiencia absoluta de insulina. Esto es más común en pacientes con diabetes tipo 1. Los tipo 2 también pueden tener, pero es más común en tipo 1. Y en cambio, en los pacientes con diabetes tipo 2 hay una deficiencia relativa de insulina y en ambos casos hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. No olvidarse que las hormonas contrarreguladoras son las hormonas del estrés, las hiperglicemiantes, cortisol, hormona de crecimiento, adrenalina, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La deficiencia absoluta de insulina, al no haber insulina, el tejido graso aumenta la lipólisis, por lo tanto libera los ácidos grasos, ¿no?, hacia la circulación, y al hígado
este va a convertir estos ácidos grasos en cuerpos cetónicos, va a aumentar la cetogénesis, y como son sustancias ácidas, van a acabar con la reserva alcalina. El bicarbonato va a entrar ¿no? como para contrarrestar y mantener el pH sanguíneo. Sin embargo, al haber gran cantidad de cuerpos cetónicos, entonces se va a producir acidosis. El pH va a comenzar a bajar. Asimismo, en estos pacientes, el exceso de ácidos grasos libres también se van a convertir en triglicéridos, aumentando la anemia. En el caso de la deficiencia relativa de insulina y el aumento de las hormonas contrarreguladoras, lo que vamos a ver es que va a disminuir la síntesis de proteínas, va a haber proteólisis, por lo tanto va a aumentar la concentración de aminoácidos. Recordemos que las proteínas, ¿no?, se forman a través de los aminoácidos en la sangre, y estos aminoácidos sirven para que el hígado y el riñón produzcan más glucosa, o sea, aumenten la gluconeogénesis, tanto hepática como renal, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis, va a aumentar. Y por lo tanto, sangre, una vez que pasa el umbral renal, ¿no? Recuerden que normalmente el riñón no debe eliminar glucosa, pero cuando los niveles de glucosa pasan 180 miligramos para generar una glucosuria, es decir, pérdida osmótica que ya hemos conversado. Eso va a favorecer la pérdida de agua, pérdida de electrolitos, por lo tanto la deshidratación, y si el paciente no toma suficiente cantidad de agua, no va a reponer lo que está perdiendo para concentrar los solutos en la sangre. Y por eso es que esto se llama estado hiperosmolar. Entonces, ahí tenemos el estado hiperosmolar por aumento de las hormonas más deficiencia relativa absoluta de insulina. Entonces, ya hemos mencionado, ¿no?, que en la diabetes tipo 2 hay una deficiencia moderada de insulina, ¿no? Y esto asociado a las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol, que van a aumentar en situaciones de estrés. ¿En qué situaciones aumentan? Y hemos mencionado también infecciones, estrés, cirugías, infartos cerebrales, infartos al miocardio, o el exceso de consumo de carbohidratos. Puede ser por nutrición parenteral o por diálisis o por vía oral, o el uso de algunos fármacos, principalmente los glucocorticoides, como hemos mencionado, pero también cuando hay pancreatitis, ¿no? Entonces, todo esto va a conducir a que haya una gluconeogénesis y por lo tanto hiperglicemia, hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad va a generar hiperviscosidad sanguínea, y esto puede generar trombosis vascular, aumentando los infartos, ¿no? Va a haber coma, deshidratación, shock, y bueno, el paciente puede entrar en una insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? La cetoacidosis diabética tiene una evolución más rápida, es decir, el paciente en poco tiempo va a empezar a presentar signos o síntomas. Generalmente en menos de 24 horas el paciente ya va a estar mencionando náuseas, vómitos, deshidratación, astenia, decaimiento y el dolor abdominal. El dolor abdominal es bastante común en la cetoacidosis diabética. Cuando tenemos un dolor abdominal que no podemos determinar más o menos de qué se trata, es diabética. Luego tenemos la respiración de Kussmaul. Es una respiración rápida y profunda, ¿no? Un esfuerzo por la expiración. Además hay taquicardia e hipotensión.
Hay cambios en el estado mental dependiendo de la gravedad, porque la cetoacidosis puede ser leve, moderada, severa. A más severidad, mayor compromiso del estado mental. El paciente pueden, a pesar de tener infecciones, puede no tener fiebre o incluso hay hipotermia, ¿no? Cuando hay hipotermia, una infección es de mal pronóstico. Generalmente en niños que debutan con diabetes tipo 1 o que no se aplican la insulina adecuadamente o tienen algún problema agudo concomitante como una infección severa. El estado hiperosmolar es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 2. Como les había mencionado, como en este caso todavía el paciente tiene insulina endógena, entonces los signos y síntomas son más lentos. Pueden aparecer en días o semanas previas, ¿no? El paciente comienza lentamente con poliuria, polidipsia y comienza a bajar. Puede bajar 10 kilos en 15 días porque tiene bastante deshidratación. Y esto obviamente, conforme va avanzando el cuadro clínico, va a presentar alteraciones en el estado de conciencia. Pérdida de la turgencia, debilidad, deshidratación, taquicardia e hipotensión. No hay dolor abdominal a diferencia de la cetoacidosis diabética. Esto nos hace diferenciar el cuadro clínico. Y pueden haber signos neurológicos, puesto que hay la osmolaridad va a afectar que hay infecciones. Entonces, para hacer una diferenciación entre ambos cuadros, en la cetoacidosis diabética el tiempo de enfermedad es corto, menos de 24 horas. En el estado hiperosmolar, náuseas, vómitos, dolor abdominal, en cambio en el estado hiperosmolar no hay estos síntomas. En ambos casos tenemos deshidratación, taquicardia, hipotensión, shock con alteración del estado mental. En algunos casos puede haber una gastritis hemorrágica. En cambio, en el estado hiperosmolar, como es más grave, dura más tiempo, puede llegar hasta el coma con mayor deshidratación. En general, los cuadros por separado se presentan más o menos en un 60-70%. O sea, es decir, solamente cetoacidosis en el 22% de casos del 100% de una crisis hiperglicémica. ¿Por qué? Porque sabemos que la cetoacidosis es más común en diabetes tipo 1 o pacientes tipo 2 con algunas características específicas. Entonces, solamente pura cetoacidosis, 22%. Estado hiposmolar puro, 45%. Pero ambos se puede presentar más o menos en un tercio de los casos. 32% puede presentar características de cetoacidosis y características del estado hiperosmolar. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Clínicamente ya lo hemos mencionado, el paciente llega, estos pacientes generalmente llegan a la emergencia, no hay forma que lo veamos en consultorio. ¿Por qué? Porque tiene un cuadro clínico bastante severo, poliuria, polidipsia, malestar general, decaimiento, baja de peso, algunos llegan incluso con ya trastornos del estado mental, por lo menos somnolientos, ¿no? Entonces, por eso es que los vemos en la emergencia. Estos pacientes, para poder hacer el diagnóstico diferencial entre cetoacidosis y estado hiperosmolar, tenemos algunos criterios. Estos criterios han sido actualizados el año pasado por la Asociación de Diabetes Americana. Eran un poquito diferentes hasta el año 2024, ¿no? Para definir o diagnosticar cetoacidosis diabética, tiene que haber, la glucosa puede estar por encima de 200, ¿ya? 200 miligramos por decilitro. Se tiene que comprobar la presencia de cuerpos cetónicos. Existen varios tipos de cuerpos cetónicos, ¿no? El beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. Pero el cuerpo cetónico que tiene que estar presente es, si hacemos dosaje en sangre, beta-hidroxibutirato
Sin embargo, en nuestro país no se hace en muchos lugares esto, ni en muchos hospitales. Entonces, es suficiente que en orina, en el examen de la tira reactiva de orina, hayan 2 cruces de cuerpos cetónicos y es suficiente. Y se tiene que hacer un examen de gases arteriales, el famoso AGA, ¿no? Examen de gases arteriales, donde vamos a ver cómo está el pH y el bicarbonato. El pH tiene que estar menor de 7.3. Recuerden que el valor normal de pH es 7.4 más menos 0.4, pero tiene que estar menos de 7.3 y el bicarbonato tiene que estar menos de 18. Entonces, haciendo el examen de gases arteriales, podemos definir el diagnóstico de cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar, los niveles de glucosa tienen que estar muy elevados, más de 600, súper alto, ¿no? Para esto han pasado varios días. Para definir la hiperosmolaridad, se utiliza una fórmula, que la vamos a ver, ¿no? Luego. La osmolaridad debe estar por encima de 300 milosmoles por kilo. Entonces, estos son los valores. Normalmente la osmolaridad en personas sanas debe fluctuar entre 285 a 295. Cuando pasa de 300 es un criterio diagnóstico de estado hiperosmolar. No debe haber cuerpos cetónicos, porque si hay cuerpos cetónicos ya estamos hablando de cetoacidosis y en este caso sería un cuadro mixto. Y tampoco debe haber alteraciones en el AGA, es decir, el pH y el bicarbonato deben estar normales. Por lo tanto, podemos hacer el diagnóstico de los dos o de uno de ellos, ¿no? Dependiendo de lo que nos salen los resultados. A su vez, la cetoacidosis se va a diferenciar en 3 grados, leve, moderado o severo, dependiendo de los niveles de pH y de bicarbonato. No, leve cuando el pH está no muy bajo, de 7.25 a 7.30, y el bicarbonato de 15 a 18. Moderado, si el pH está entre 7 y 7.20, menos de 7.24, y el bicarbonato de 10 a 15. Y severo cuando está menos de 7 con bicarbonato menos de 10. En todos los casos hay cuerpos cetónicos en orina, en sangre. La osmolaridad no influye acá porque no es estado hiperosmolar, la glucosa está más de 200, no está muy alta. El anion gap es un parámetro que se conoce con el nombre de brecha aniónica, que es la diferencia que hay entre aniones y cationes, que también se ve alterado por la cetoacidosis. Y de acuerdo al grado de cetoacidosis también va a haber un compromiso del estado mental. Obviamente en la leve el paciente está despierto completamente, en la moderada ya está somnoliento y en el severo está entre estupor y coma. ¿Cómo calculamos la osmolaridad? ¿No? Ya habíamos dicho que para diagnosticar estado hiperosmolar necesitamos tener una osmolaridad plasmática más de 300. Es muy fácil. 2 sodios más glucosa entre 18. Por ejemplo, si el paciente de sodio tiene, se me ocurre 140 más 140, 280. Y por decir, la glucosa está entre 540, para dividir rápidamente, 540 entre 18 es 30. Entonces, 280 más 30, 310. Esa osmolaridad, 310, ya cumple un criterio diagnóstico de estado hiperosmolar. Siempre para hacer el cálculo del sodio hay que utilizar la fórmula del sodio corregido, ¿no? Porque el sodio se ve alterado con el aumento de la glucosa. Entonces, el sodio real es el sodio que tiene el paciente más 1.6 multiplicado por la glucosa del paciente menos 100, todo esto último dividido entre 100. Entonces, todo esto hay que calcular. Y el anion gap, que les había mencionado, la brecha aniónica, es la diferencia de los cationes con los aniones. El catión más importante es el sodio y los aniones, o sea, los negativos, el cloro y el bicarbonato. Entonces, si está por encima de estos valores, también nos está hablando de cetoacidosis diabética. Entonces, una vez que tenemos los criterios diagnósticos, cumplimos, entonces se hace el diagnóstico y luego se inicia el manejo del paciente, ¿no? Para diagnosticar, de todas maneras necesitamos un laboratorio, ¿no? Gases arteriales, electrolitos
y niveles de glucosa. Con eso hacemos el diagnóstico. Estamos frente a una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Entonces, inmediatamente, ¿no? Vemos al paciente, observamos sus signos, sus síntomas y se le solicita, como ya les he mencionado, glucosa, cuerpos cetónicos, electrolitos, urea creatina para ver la función renal, los gases arteriales. El hemograma y los cultivos son básicamente para ver si tiene alguna infección, que ¿no? Los cultivos no salen rápido, simplemente se toman en alguna sospecha, no es necesario tomarlos. Luego, eso es al ingreso del paciente, sobre todo glucosa, cuerpos cetónicos, electrolitos, urea creatinina y gases arteriales y hemograma son los exámenes básicos. Luego, ya durante el seguimiento, o sea, el paciente debe ser manejado en una unidad de shock trauma, de cuidados intensivos, hay que hacer el control de la glucosa cada hora al inicio, y si ya va bajando, cada 2 horas y luego cada 4 a 6 horas, dependiendo cómo va progresando el cuadro clínico. Los electrolitos y gases arteriales, sobre todo el primer día, deben hacerse cada 4 a 6 horas. Como ustedes pueden ver, estos pacientes necesitan un tratamiento y una atención casi inmediata y permanente, porque ponen en riesgo la vida del paciente. Siempre hay que tener en cuenta también el diagnóstico diferencial. La acidosis láctica, que se puede presentar, por ejemplo, en pacientes que toman metformina y a la vez tienen insuficiencia renal, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial, o la acidosis por salicilatos, la enfermedad renal crónica o aguda, el alcoholismo o los estados de ayuno o inanición. ¿Cuál es el tratamiento? Definitivamente el tratamiento es el objetivo principal del tratamiento es salvar la vida del paciente, ¿no? Porque el paciente está en alto riesgo de mortalidad. Lo primero, hay que tratar de mantener el volumen circulatorio y, por lo tanto, la perfusión tisular. Recuerden que este paciente se ha estado deshidratando los días previos. Entonces, lo más importante es recuperar la hidratación. Luego, paralelamente, hay que disminuir los niveles de glucosa y, por lo tanto, de osmolaridad, porque la osmolaridad depende de la glucosa, pero en forma gradual. No se recomienda hacer una disminución rápida. También hay que corregir alteración hidroelectrolítica, corregir el sodio, el paciente está deshidratado, generalmente el sodio suele estar alto o muy bajo, igualmente el potasio suele estar bajo, ¿no? Entonces, para disminuir los niveles de glucosa utilizamos insulina. Para corregir los electrolitos usamos los que le faltan, ¿no? El potasio, el sodio. Luego, elimina los cuerpos cetónicos, eso es con la hidratación y con la insulina, y también hay que identificar y tratar los eventos desencadenantes. Si el paciente está con un infarto, a la vez hay que tratar el infarto, si tiene una infección hay que usar antibióticos, etcétera. Entonces también a la vez tenemos que ir tratando el evento que desencadenó el cuadro clínico, si es que lo identificamos, por supuesto. ¿En qué consiste el tratamiento? Primero, este paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos, porque es una crisis aguda, necesita tener una vía de acceso venoso grande, de mayor calibre, porque se le va a infundir volúmenes, ¿no? En grandes cantidades y durante un tiempo prolongado. No es recomendable usar una vía del brazo, bueno, el brazo podría ser dependiendo del grosor de las venas. Entonces, en muchos casos se utiliza el acceso por una vía venosa central, ¿no? Que es un acceso a través de la vena subclavia o la yugular. Para esto los médicos intensivistas o emergencistas son bastante expertos. Entonces es importantísimo tener esta vía. Si es por el brazo, una buena vena, pero si no, es mejor por la vía central. Como ya hemos mencionado, los exámenes auxiliares, aparte de los gases arteriales, se podría pedir un electrocardiograma, ¿no? Para ver si está haciendo algún efecto del potasio o algún infarto a miocardio o alguna arritmia. Luego hay que pedir un hemograma, glucosa, urea, creatinina, electrolitos y examen completo de orina, por lo menos para ver los cuerpos cetónicos y también para ver si tiene alguna sospecha de infección urinaria, que podría ser causa del cuadro clínico.
Luego se puede pedir, ¿no? Dependiendo de lo que vamos viendo, si sospechamos un infarto al miocardio, enzimas cardíacas, o si sospechamos de una neumonía, radiografía de tórax o una infección urinaria o cultivo, que eso puede esperar un poquito, ¿no? Un par de horas, una hora. Esta es la pirámide de tratamiento de las crisis hiperglicémicas, ¿no? Ya hablando de los fármacos, lo más importante es hidratar al paciente. En segundo lugar, nivelar el potasio y administrar insulina. Adicionalmente, hay terapia de soporte como antibióticos, oxígenos, glucosa si le baja mucho, ver cómo está el bicarbonato y el fosfato. Pero las bases más importantes son estas tres. La hidratación en primer lugar, el potasio y la insulina en segundo lugar. Entonces ya hemos mencionado, para la hidratación, una buena vía, si mejor si es la vía central, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ver si el paciente en qué estado de hidratación está, si está haciendo un shock hipovolémico o si es leve, ¿no? Si es un shock hipovolémico, administrar inmediatamente un cloruro de sodio al 9 por mil a chorro, ¿no? Durante una hora o expansores del plasma, en caso que el paciente esté en shock hipovolémico. En el caso que el paciente no esté en shock hipovolémico, tenga una hipotensión leve, no esté muy deshidratado, vemos cómo está el estado del sodio. Esperamos el resultado de los electrolitos y si el sodio está alto o está normal, no se debe administrar cloruro de sodio al 9 por mil porque vamos a producir hipernatremia o la vamos a empeorar. Entonces, en estos casos se recomienda administrar cloruro de sodio al medio normal, o sea, al 0,45%. En el mercado no hay, en las farmacias no existe esta concentración. No existe. Entonces, para poder tener esta concentración, agarramos un cloruro de sodio al 9 por mil y lo sacamos la mitad, 500 mililitros, y le aumentamos agua destilada. Y producimos esta concentración. Y con eso se hidrata al paciente. Pero si el sodio está bajo, sí, se le puede poner el cloruro al 9 por mil. Entonces se va administrando de acuerdo al estado de hidratación, ¿no? Generalmente se recomienda un cloruro cada 2, 3 horas, dependiendo cómo esté el paciente. Hasta que la glucosa baje más o menos a 250, 200 o 300, ¿no? En el caso que la glucosa ya esté por estos niveles, cambiamos, ya no utilizamos cloruro, sino utilizamos dextrosa al 5%, ¿no? Hasta que se mantenga la osmolalidad plasmática o mejore el cuadro clínico. Eso es en el caso de la hidratación. Entonces hay que estar hidratando al paciente y verificando cuándo va la glucosa cada hora o cada 2 horas. Al mismo tiempo, no es que primero voy a terminar de hidratar y después voy a ver el potasio, no. Al mismo tiempo ya le hemos puesto su cloruro, vamos evaluando cómo está el potasio, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Porque cuando el pH disminuye en 0,01, el potasio va a aumentar en 0,5. Entonces el paciente tiende a hacer hiperpotasemia. Entonces, cuando empezamos a corregir el pH, sobre todo en la cetoacidosis, el potasio va a ir bajando. Entonces tenemos que estar monitorizando también paralelamente al potasio. Al inicio, debido a la disminución del pH, definitivamente el potasio va a subir. Entonces, hay que estar vigilando, ¿no? Entonces, hay que reposición de potasio si está menor de 5,2. El valor normal de potasio es hasta 5,5, pero si ya está menos de 5,2, hay que ponerle potasio. Y peor si en el electrocardiograma vemos signos de hipopotasemia, o sea, arritmias, hay que administrar mucho más potasio, sobre todo si está menos de 3,3, que ya es un nivel de potasio muy bajo. Entonces, ¿qué se recomienda? Si el potasio está menos de 3,3, recuerden que los valores normales del potasio son entre 3 a 5,5. Entonces, si está menos de 3,3, está bajo el potasio, se debe administrar 20 a 30 miliequivalentes por hora hasta lograr que suba este valor.
Esto es lo que se llama los famosos retos de potasio. Una ampolla de potasio, ¿no? Que equivale más o menos a 20 miliequivalentes, se debe administrar en 1 hora. Pero el potasio siempre se debe poner diluido y en una vena gruesa. Por eso es que se recomienda utilizar la vía central. Si el potasio está intermedio, es decir, está entre 3.3 a 5, no se recomienda poner potasio directamente. Se pone en cada cloruro, se pone una ampolla de potasio, ¿no? Para que lo mantenga más o menos al potasio en esos valores. Si está por encima de 5.2, si está en niveles altos, no es necesario suplementar, pero sí hay que estar vigilando cada 2 horas. Porque como hemos visto, el potasio puede subir o puede bajar. Entonces es importante siempre evaluar el potasio. ¿Y por qué se evalúa el potasio antes de la insulina? Porque la insulina también baja el potasio. Entonces, al paciente, número 1, lo hidratamos. Número 2, corregimos el potasio. Y ahí, una vez que está corregido el potasio, ya evaluamos el uso de insulina. Para utilizar insulina, hay que tener en cuenta los niveles de potasio. No se debe administrar insulina si el potasio está menor de 3.3. Porque ¿qué hace la insulina? La insulina, una de sus funciones es ingresar el potasio del espacio extracelular al espacio intracelular. Entonces, en el espacio extracelular, a nivel vascular, va a haber hipopotasemia. Por lo tanto, es mejor primero corregir el potasio. ¿Cuál es el objetivo de usar insulina? Hay que disminuir la glucosa más o menos de 50 a 70 miligramos por decilitro cada hora. No se recomienda bajar más rápido la glucosa porque eso va a generar edemas, ¿no? Y continúa progresivamente hasta que normalice la glucosa, mejore el anion gap y también los cuerpos cetónicos desaparezcan. El uso de insulina también es progresivo, no se administra a chorro porque también eso nos puede llevar muy rápidamente a la hipoglicemia. En este caso de crisis hiperglicémicas agudas, se utilizan insulinas de acción rápida, de acción corta, como la insulina rápida, que se conoce, que es la insulina cristalina, y la ultra rápida, que es la insulina lispro. Cualquiera de las dos se deben utilizar por vía endovenosa. Normalmente la insulina en los pacientes ambulatorios, ¿no?, es por vía subcutánea, pero estos dos tipos de insulina están adaptadas también para usar por vía endovenosa y se utilizan a través de una infusión mediante una bomba de infusión. Esta de acá es una bomba de infusión porque esa bomba de infusión regula el flujo, porque no se puede poner mucha insulina, si no entra, el paciente entra en hipoglicemia y empeora el cuadro clínico. Entonces necesitamos esta bomba de infusión donde aquí se calcula cuál es la velocidad de goteo, cómo debe ir entrando la insulina, ¿no?, a un goteo determinado. Lo que se recomienda es que se administre 0.05 o 0.1 unidades por kilo por hora. Bueno, ese es un cálculo que ya lo hacen los intensivistas, ¿no? Pero la idea general es que se administre por bomba de infusión por vía endovenosa. Esta infusión de insulina se debe preparar 100 mililitros de insulina con 100 mililitros de solución salina, o sea, cloruro, con 100 unidades de insulina, ¿no?, para ir administrando progresivamente. Esta infusión, nuevamente les repito, es por vía endovenosa, con un bolo inicial, y luego se va regulando la glucosa que debe ir bajando poco a poco, ¿no?, hasta que llegue a 300 en el estado hiperosmolar o 250 en la cetoacidosis. De ahí se va bajando la velocidad de infusión o se va poniendo cada vez menos. Esto sí, recomendamos vigilar la glucosa cada hora porque el paciente puede no bajar mucho y en ese caso hay que aumentar la velocidad de infusión, o puede bajar muy rápido y en ese caso hay que cambiar el cloruro por dextrosa para que no haga hipoglicemias. Entonces ya hemos visto, recapitulando, la hidratación, ya hemos visto el estado del potasio y la insulina. Luego evaluamos si el paciente requiere o no requiere bicarbonato, ¿no? Recuerden que en los criterios diagnósticos de la cetoacidosis el bicarbonato está bajo,
¿Pero por qué está bajo? Está bajo simplemente por exceso de cuerpos cetónicos que van a acabar con la reserva alcalina. Si nosotros disminuimos los cuerpos cetónicos, el bicarbonato va a subir solo, no necesita administrarse bicarbonato. Por eso que aquí dice, ¿no? Su aplicación es controvertida. Solamente está indicado si tiene una cetoacidosis severa, es decir, si el pH está menor de 7. ¿Y por qué no se debe administrar? Porque aumenta la hipocalemia, o sea, baja más el potasio y eso nos genera arritmias cardíacas. Disminuye la captación tisular de oxígeno, es decir, favorece la hipoxemia. Aumenta el edema cerebral, que de por sí ya el paciente está con edema cerebral por la deshidratación severa y trastorna la función cardíaca. Entonces, el usar bicarbonato en forma inadecuada, a veces uno se acelera y ve el bicarbonato abajo y la administra bicarbonato, empeora el cuadro clínico. Entonces hay que tener cuidado en qué paciente se administra el bicarbonato. También en algunos casos se ve que el fósforo y el magnesio han bajado. Entonces hay que hacer dosaje de estos más adelante, quizá después de 3, 4 horas que el paciente está más estable. Y si están bajos, pues se restituye, ¿no? Se utilizan sustancias que contienen fósforo y magnesio, ¿no? Sulfato de magnesio y de fósforo. Y esto hay que vigilar siempre la brecha aniónica. Recuerden que de esto depende mucho también el pronóstico del cuadro. Muy bien, una vez que ya hemos dado el tratamiento y la glucosa comienza a bajar, comienza a normalizarse. En el caso del estado hiperosmolar, si llega a 300, porque generalmente hasta más de 600, hay que ir reduciendo la difusión de insulina. Y asimismo, al mismo tiempo, se debe cambiar, ¿no? A dextrosa más cloruro. Y hay que ponerle un poquito de dextrosa para que mantenga la glucosa entre 200 a 300. No es muy bueno que la glucosa baje a menos de 200 porque esto empeora el edema cerebral. En el caso de la cetoacidosis, si la glucosa llega a 250, igualmente reducir la infusión de insulina, o sea, la velocidad, por decir, está a una velocidad de 7 unidades por hora, entonces le bajamos a la mitad, a 3.5 unidades por hora, luego en una hora más se vuelve a controlar la glucosa, y si sigue bajando, bajamos la infusión a 1 unidad por hora, y si sigue bajando, ya suspendemos. Entonces, cada hora hay que estar vigilando la glucosa para ir viendo la velocidad de infusión. Y al mismo tiempo se le administra dextrosa al 5% para mantener los niveles de glucosa entre 150 a 200 miligramos hasta la resolución completa de la cetoacidosis. En resumen, ¿no? En el paciente con cetoacidosis debemos ver la hidratación endovenosa, como ya hemos mencionado, el uso de insulina y de potasio van casi al mismo tiempo, ¿no? En el caso de la insulina, siempre por vía endovenosa, se le administra un bolo y luego se administra por la bomba de infusión. Y se va controlando que debe bajar de 50 a 70. Si no baja, hay que duplicar la velocidad de infusión. Pero si baja, se va manteniendo o se va reduciendo la dosis. En el caso del potasio, no olvidar este punto de corte. El potasio menos de 3.3 no se administra insulina y se le da bolos de potasio hasta que recupere a 3.3. Y se evalúa si se requiere o no bicarbonato. Solamente si está menor de o igual a 7, o está menor de 7.1, entonces hay que administrar el bicarbonato. En el caso del estado hiperosmolar, bueno, en este caso no hay problema con el bicarbonato porque no va a bajar. El manejo es casi el mismo, hidratación incluso un poquito más intensiva porque el paciente está más deshidratado. El uso de insulina endovenosa igualmente. En estos pacientes, a diferencia de la cetoacidosis, acá ustedes pueden ver que en algunos casos se puede utilizar insulina por vía subcutánea intramuscular. En el caso del estado hiperosmolar, no, solamente endovenoso. ¿Por qué? Porque el paciente en este caso está mucho más deshidratado, entonces tiene una vasoconstricción periférica que no le va a permitir absorber la insulina por vía subcutánea o vía intramuscular. Entonces, toda la infusión es por vía endovenosa.
Igualmente se corrige el potasio con las mismas indicaciones que la cetoacidosis diabética. Y hay que mantener la glucosa más o menos en 250 a 300 para que el paciente esté estable neurológicamente. ¿Cuándo decimos que el cuadro se ha revertido? ¿Cuáles son los criterios de resolución? En el caso del estado hiperosmolar, que la osmolaridad vuelva a menos de 300 y el paciente recupere su estado de conciencia. En el caso de la cetoacidosis, que la glucosa esté menos de 200, el bicarbonato más o igual a 18 y el pH más de 7.3. Una vez que tenemos estos valores, ya quiere decir que el cuadro clínico ha resuelto y por lo tanto ya no necesita una hidratación tan intensiva y tampoco necesita la infusión de insulina por vía endovenosa. Entonces, en ese caso, hay que cambiar la insulina de vía endovenosa a vía subcutánea. No es que ya le quito la insulina, el paciente ya se recuperó y se va a su casa. No, porque este paciente, si le suspendemos la insulina, va a hacer nuevamente un cuadro clínico igual. Entonces, lo que sí se hace es pasar de insulina endovenosa a insulina subcutánea. Entonces, para pasar de insulina endovenosa a insulina subcutánea existen algunos pasos. Lo primero que se hace es que hay que iniciar la insulina subcutánea 2 horas antes de suspender la infusión endovenosa, porque la vida media de la insulina endovenosa es solo 10 minutos. Entonces, si yo le suspendo, se va a quedar sin insulina el paciente y otra vez le va a subir la glucosa. En cambio, la insulina subcutánea, estamos hablando de la insulina rápida, en 2 horas ya comienza a hacer efecto. Entonces, por eso se debe administrar 2 horas antes. Y se debe calcular cuánto de insulina le vamos a poner. Eso es más o menos, calculamos cuánto de insulina ha usado en las últimas 24 horas y eso es el cálculo, ¿no?, de la dosis total de insulina y hay que reducir el 20% más o menos, ¿no? Estos son cálculos que ya también se hacen en la unidad de cuidados intensivos, pero para que tengan una idea. ¿Y qué insulina subcutánea se recomienda? De la dosis total que hemos calculado durante 24 horas, una vez que le he restado el 20% de esa dosis total, el 50% les debe administrar como insulina basal. Ahora que hagan la clase de tratamiento de la diabetes van a ver que existen 2 tipos de insulina. La insulina basal y la insulina de acción rápida. La basal es aquella que tiene una vida media más larga. Dentro de esas tenemos a la insulina NPH, la insulina glargina o detemir, y la insulina de acción rápida tenemos a la cristalina, Aspar, Lispro. Esas insulinas son de acción corta. Entonces tenemos que administrar la mitad como insulina basal y la otra mitad como insulina de acción corta. La de acción corta se debe repartir en 3 dosis antes de cada alimento. ¿Y cuáles son las complicaciones del tratamiento? El paciente puede tener algunas complicaciones durante el tratamiento debido al exceso de insulina, debido al exceso de hidratación excesiva, debido al exceso de potasio. Entonces puede tener hipoglicemia o hipopotasemia, edema cerebral, acidosis hiperclorémica. Entonces, estos pacientes requieren de todas maneras tener cuidado con las complicaciones. Para eso está en la unidad de cuidados intensivos, hay que estar vigilando cada hora, cada 2 horas, sus niveles de hidratación, su presión arterial, su presión venosa central, los niveles de glucosa y de electrolitos. Bien, entonces hasta ahí, crisis hiperglicémicas. Lo contrario viene a ser la hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia también es una complicación aguda de la diabetes. ¿Y por qué se da hipoglicemia en los pacientes con diabetes? Debido a los tratamientos. El paciente diabético suele utilizar diferentes tipos de fármacos. Hay varias familias de antidiabéticos. Pueden ser orales o pueden ser subcutáneos como la insulina. Entonces existe un grupo de fármacos antidiabéticos que van a producir o que pueden producir hipoglicemia, ¿no? Tenemos a 2 grupos.
Las insulinas, todas las insulinas, si se administran mal, si se administran en dosis excesivas, pueden generar hipoglicemia. Y también hay un grupo de fármacos antidiabéticos que pertenecen a la familia de las sulfonilureas, que van a producir en algún momento hipoglicemia cuando están mal administradas. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden generar hipoglicemia. Los demás fármacos de la diabetes, como la metformina, la empaglifosina, etcétera, no producen hipoglicemia por sí solos. Solamente hay hipoglicemia en algunos casos especiales, cuando hay insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pero no por el fármaco, sino por la enfermedad de fondo. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando vemos hipoglicemia en pacientes diabéticos. La hipoglicemia es la complicación aguda más temida. O sea, todos los pacientes le tienen más miedo a que le baje el azúcar a que le suba. Porque cuando el azúcar comienza a bajar, el paciente empieza a tener una sensación de que se le va la vida. Eso es lo que literalmente nos dicen, se me va la vida. O sea, sienten que el cuerpo se le va, ¿no? Y ya les he comentado, es debido a la terapia farmacológica, ¿no? O cuando el paciente no come. Si el paciente se pone insulina y no come, le va a dar hipoglicemias. O cuando hace ejercicios sin ajustar la dosis de insulina. Los pacientes que utilizan insulina hay que tener mucho cuidado. Si empieza a hacer ejercicio, su dosis de insulina debe bajarse, ¿no? Entonces ahí es importante, o comer más en ese caso, ¿no? Si es que va a hacer ejercicio. De acuerdo a la definición de la Asociación Americana de Diabetes, se define hipoglicemia cuando los valores de glucosa están menos de 70. Y también se hace una clasificación clínica de la hipoglicemia, ¿no? Se llama hipoglicemia severa, es cuando el paciente necesita de la ayuda de una tercera persona para que le pueda administrar los carbohidratos, porque tiene trastorno del estado del sensorio. Hipoglicemia sintomática documentada quiere decir que tiene clínica, tiene síntomas y signos de hipoglicemia con una glucosa menor de 70. Hipoglicemia asintomática es cuando no tiene síntomas, pero la glucosa menos de 70, y eso es bastante común en pacientes que hacen hipoglicemias a repetición. Su organismo se acostumbra, entonces tiene 60, 70 de glucosa, ni síntomas tiene. Y eso es grave, ¿no? Porque eso no significa que le esté haciendo, que esté anormal, eso le está haciendo algún tipo de daño. Hipoglicemia sintomática probable es cuando tiene síntomas, pero no se ha medido la glucosa, ¿no? El paciente llega a la consulta y nos dice, he tenido taquicardia, frialdad, palpitaciones, sudoración excesiva, pero no se midió la glucosa. Si el paciente usa insulina, pues vamos a sospechar que sí está haciendo una hipoglicemia, pero es probable porque no se ha medido en ese momento la glucosa. Y la pseudohipoglicemia es cuando tiene síntomas de hipoglicemia, pero se mide la glucosa y está normal por encima de 70. Esto se da en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen los niveles de glucosa muy altos durante mucho tiempo. Hay pacientes que viven con glucosas altas, 200, 300, muchos años. Se le empieza a dar tratamiento, generalmente con insulina, y empiezan a bajar la glucosa a lo normal, ni siquiera a menos de 70, sino a 100, 120, pero como el organismo está acostumbrado a esos valores altos de glucosa, empieza a sentir síntomas de hipoglicemia, ¿no? Es lo que se llama la pseudohipoglicemia. Ya hemos mencionado cuáles son los factores de riesgo. El principal factor de riesgo para ser hipoglicemia es que el paciente esté recibiendo o sulfonilurias o insulina. Si no recibe ninguno de estos fármacos, el paciente no tiene por qué hacer hipoglicemia, salvo que tenga una enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, que ya es otra cosa, ¿no? Pero debido a en la diabetes es por el uso de sulfonilurias o insulina. Estos pacientes, si no comen a su hora, van a hacer hipoglicemia. O si tienen edad avanzada, hay que usar menos dosis o usar mejor otros fármacos. Las sulfonilurias no se recomiendan en pacientes adultos mayores. En pacientes que tienen más tiempo de diabetes,
En aquellos pacientes que no conocen sobre la hipoglicemia o tienen enfermedades psiquiátricas, ellos se ponen insulina y no saben diferenciar. Insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alcoholismo, ejercicio, el hipotiroidismo, una enfermedad de Addison también producen hipoglicemia, pero esto no tiene que ver con los fármacos de la diabetes. ¿Qué fármacos causan hipoglicemia? ¿No? Y hemos dicho la insulina, los secretarios de insulina que son las sulfonilurias y también el consumo de alcohol. Enfermedades crónicas como enfermedad renal, hepática, falla cardíaca, sepsis. Pacientes que tienen hiperinsulinismo endógeno, es decir, que tienen alguna patología en la cual se produce mayor cantidad de insulina. Por ejemplo, el insulinoma, la necidioblastosis, la hipoglicemia, pancreatógena no insulinoma, post-bypass gástrico, ahora que está de moda la cirugía bariátrica. O puede haber una hipoglicemia accidental, ¿no? Hay pacientes que han tomado accidentalmente alguno de estos fármacos, por ejemplo, secretarios de insulina y les ha producido hipoglicemia. Algunos fármacos pueden producir hipoglicemia, ¿no? Como por ejemplo de los que se utilizan actualmente, tenemos el litio. De todos estos fármacos, el que más se utiliza es el litio, ¿no? Los inhibidores de la IECA, el enalapril, bloqueadores de los AT1, losartán y irbesartán, pero tienen evidencia de calidad muy baja. Entonces, no hay muchos fármacos que van a producir hipoglicemia, a diferencia de las sulfonilurias y la insulina. Bien, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo determinamos que un paciente está haciendo hipoglicemia? ¿Cómo sospechamos? Vamos a tener dos grupos de síntomas, dependiendo de los niveles de glucosa. Generalmente, ¿no? Cuando la glucosa está entre 60 y 70, suele no dar síntomas. A lo más el paciente tiene un poquito más de hambre. ¿Ya? Pero cuando ya los niveles bajan de 60, se presentan los síntomas autonómicos o neurogénicos. Es decir, que se activa el sistema autonómico por aumento de las catecolaminas. Los síntomas adrenérgicos porque aumentan las catecolaminas como respuesta. Entonces, al aumentar la adrenalina, pues el paciente va a tener palpitaciones, palidez y temblores. Y aumenta la acetilcolina, eso va a generar sudoración y parestesia. Entonces el paciente inmediatamente va a sentir, empieza a palpitar, se empieza a temblar, a sudar, a adormecerse sobre todo a la punta de los dedos, las parestesias. Entonces ya ve que está empezando con una hipoglicemia, menos de 60. Pero si esta glucosa sigue bajando a menos de 50 en promedio, ya empieza a tener alteración del sistema nervioso central y se llaman los síntomas neuroglucopénicos, ¿no? El paciente comienza a tener trastornos de la conducta, empieza a tener habla incoherente, desconoce dónde está, se desorienta, hay dolor de cabeza, empieza a tener confusión, si esto sigue bajando, convulsiones y pérdida de conocimiento. Progresivamente, de acuerdo a cómo va bajando la glucosa, empieza a tener este tipo de síntomas. Entonces, los síntomas autonómicos, adrenérgicos, temblor, ansiedad, palpitaciones, mediados por catecolaminas, y colinérgicos, mediados por acetilcolina, sudoración, hambre, parestesias, ¿no? Estos síntomas predominan cuando la hipoglicemia es brusca, rápidamente. Es lo que aparece en primer lugar, ¿ya? Pero estos síntomas pueden pasar desapercibidos si el paciente tiene algún grado de neuropatía o usa beta bloqueadores, ¿no? Como propranolol. Entonces hay que tener cuidado. Y los síntomas neuroglucopénicos, donde ya se afecta el sistema nervioso central, cuando la glucosa está mucho más baja, hay cefalea, confusión, debilidad, somnolencia, visión borrosa, la habilidad emocional, cambios en el comportamiento, convulsiones y coma. Esto generalmente se da cuando las hipoglicemias son más lentas, ¿no? No se da cuenta el paciente, pasan estos síntomas y de frente aparecen los neuroglucopénicos. Existe la triada de Whipple, ¿no? La triada clásica de hipoglicemia. ¿En qué consiste? 1. Signos y síntomas compatibles con hipoglicemia: sudoración, temblores, taquicardia, cefalea, trastorno del sensor, etc.
Dos, baja concentración de la glucosa, hay que hacer el examen. Y tres, que los síntomas desaparecen cuando se administra glucosa. ¿Qué es lo que pasa en la hipoglicemia? No solamente es, ¿no? Se le baja la glucosa. Baja la glucosa, inmediatamente activa el páncreas, se activa el páncreas y el cerebro. A nivel del páncreas, inmediatamente baja la producción de insulina y aumenta la producción de glucagón. ¿Qué va a generar esto? Gluconeogénesis hepática, ¿no? Aumenta la producción de glucosa y se recupera la glucosa arterial. A nivel cerebral, se activa la hipófisis produciendo las hormonas contrarreguladoras, la hormona de crecimiento, la ACTH. La ACTH estimula la corteza suprarrenal y aumenta el cortisol. Y además se activa las vías simpáticos suprarrenales sobre la médula suprarrenal, aumentando la producción de adrenalina, y las neuronas postganglionares simpáticas de la cadena simpática aumenta también la adrenalina y la acetilcolina, ¿no? Aquí vienen los signos y síntomas, pues. Este exceso de adrenalina estimula a nivel renal para que también aumente la producción de glucosa. Y la adrenalina, noradrenalina, acetilcolina y el cortisol, aparte de generar los síntomas que ya hemos mencionado, son precursores para que a nivel muscular y grasa se liberen lactato, aminoácidos y glicerol, y estos favorecen la producción de glucosa, ¿no? Y disminuyen la eliminación de glucosa, de tal manera que todo esto conduce al aumento de la glucosa arterial. O sea, normalmente en una hipoglicemia el cuerpo puede reaccionar, pero si es muy severa, a veces no, el paciente entra en coma y a veces es irreversible. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la hipoglicemia? ¿Por qué es grave la hipoglicemia? Aparte de producir trastornos del sensorio, ¿no? La hipoglicemia crónica va a generar disfunción endotelial y por lo tanto vasodilatación. Esto puede llevar a disminución de la presión arterial. Va a generar inflamación a nivel del endotelio y por lo tanto va a aumentar los factores aterogénicos, la interleuquina 6, el factor de crecimiento de los vasos, la proteína C reactiva, y esto va a generar daño endotelial y por lo tanto enfermedad aterosclerótica. Asimismo va a producir alteraciones en los factores de coagulación, ¿no? Existe el factor activador de las plaquetas, el factor activador de los neutrófilos, aumenta el factor 7. A nivel simpático adrenal, como ya hemos visto, va a aumentar la liberación de catecolaminas y por lo tanto eso va a favorecer las arritmias cardíacas, ¿no? Alteraciones hemodinámicas, ¿no? Favoreciendo la contractilidad cardíaca, aumentando el consumo del oxígeno y produciendo daño cardíaco. Entonces la hipoglicemia, que se repite varias veces en el tiempo, puede generar estas alteraciones. También va a aumentar la mortalidad. 6 a 10% de muertes en diabetes tipo 1 es por hipoglicemias. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 1, al ser insulino dependiente, utiliza dosis altas de insulina y puede no comer a su hora y eso le genera hipoglicemias a veces severas, ¿no? Hasta aumentar la mortalidad. En diabetes tipo 2, más o menos el 10% de mortalidad es pacientes tratados con sulfonilúreas. Recuerden que las sulfonilúreas son aquellos fármacos antidiabéticos orales que estimulan la secreción de insulina pancreática. Dentro de estas tenemos a la glibenclamida, la gliclazida, la glimepirida, que pueden generar hipoglicemias severas. Entonces hay que tener cuidado con el uso de sulfonilúreas, sobre todo en pacientes adultos mayores o pacientes que tienen insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia hepática, porque van a favorecer la hipoglicemia y aumentar la mortalidad. La mayoría de muertes por hipoglicemia severa se generan porque hay una repolarización cardíaca anormal y arritmias ventriculares, debido al aumento de las catecolaminas y de la acetilcolina, ¿no? La respuesta simpático-adrenal es la que va a generar la mortalidad en la hipoglicemia. A nivel cerebral, ¿no? La hipoglicemia puede generar un ataque isquémico transitorio, un famoso TIA, que puede revertirse
cuando se corrige la glucosa. Si la glucosa se corrige rápidamente, entonces esto puede revertirse. Pero se ha visto que existe una relación entre hipoglicemia recurrente y demencia, ¿no? La hipoglicemia que se da muchas veces durante el tiempo puede predisponer a una disfunción cognitiva a largo plazo y por lo tanto demencia. Puede ser una hipoglicemia que se repite varias veces durante el tiempo o puede ser una hipoglicemia muy severa. Hemos visto pacientes que tienen glucosa 4, 5, 6. Estos pacientes pues definitivamente hacen una disfunción cognitiva irreversible. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Va a depender, ¿no? Si es una hipoglicemia leve, moderada o es una hipoglicemia severa. ¿Cuál es la diferencia? La hipoglicemia leve moderada es aquella que el paciente está despierto y puede ingerir por vía oral. Entonces puede tomar algún alimento que tenga azúcar. La recomendación son 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida, puede ser 4 cucharaditas de azúcar en un vaso de agua o de jugo, o una gaseosa, un frugos, lo que tengan a la mano, que tenga azúcar, y se controla la glucosa en 15 minutos. Si aún después de 15 minutos sigue la hipoglicemia, nuevamente se le da más azúcar. Ahora, dependiendo del caso, si este paciente recupera la glucosa, después de eso tiene que comer carbohidratos complejos, es decir, alguna harina, un pan, una galleta, para que no se le vuelva a bajar la glucosa, ¿ya? Es el caso que el paciente pueda ingerir alimentos. Pero si el paciente ya tiene trastorno del sensorio, si es una hipoglicemia severa, ni se les ocurra darle por vía oral, porque lo que va a hacer es una aspiración, una neumonía aspirativa, y el paciente se les va a morir inmediatamente. Entonces, el paciente cuando ya tiene trastorno del sensorio, no intentar darle nada por la boca, entonces necesita vía subcutánea o endovenosa. En otros países, los pacientes suelen tener por emergencia una ampolla de glucagón, que inmediatamente se lo pone en vía intramuscular y mejora en 15 minutos. Pero como no hay en nuestro país, la única forma de recuperar eso es que el paciente reciba glucosa por vía endovenosa. Y para eso existen las ampollas de dextrosa al 33%, ¿no? Que tienen 20 miligramos de glucosa. En cualquier caso, cualquier sea el grado, ya sea leve, moderada, severa, el paciente debe recibir, como les había dicho, carbohidratos complejos. O sea, debe comer algún carbohidrato. En el caso que haya sido severa, incluso se le mantiene con dextrosa al 5-10% durante un tiempo prolongado, unas 12 a 24 horas, ¿no? Y luego, ya una vez que hemos salvado la vida al paciente, hay que ver cuál es la causa, por qué le bajó la glucosa. Se puso el doble de insulina, que es bastante común, o no comió sus horas, entonces hay que evaluar cuál es el problema. Bueno, finalmente, ya como complicaciones agudas, vamos a ver que la diabetes también puede generar infecciones. Como ya hemos visto, seguramente han visto algunas infecciones comunes y poco comunes. Las infecciones comunes en pacientes con pie diabético. La neumonía, la candidiasis mucocutánea, ¿no? Generalmente infecciones genitales, infecciones de las vías urinarias o infecciones por estafilococos y estreptococcus frecuentes. Pero existe un grupo de infecciones bastante severas y peligrosas, ¿no? Tenemos todas estas, la otitis externa maligna, la mucormicosidiosis cerebral, colecistitis y nefritis enfisемatosa, endoftalmitis. Hay infección causada por pseudomonas, ¿no? La cual va a progresar rápidamente a nivel cerebral, comprometiendo el hueso temporal y puede generar un mortal. Obviamente, la causada por un hongo oportunista, ¿no? Es de la familia Mucormycosae. El tratamiento es con antimicóticos
no venosos como la anfotericina B. La colección rara de colestitis en la cual se presenta, hay la presencia de gas en la pared de la vesícula. Esto se da en pacientes diabéticos mal controlados que puede pasar incluso a una peritonitis. El tratamiento es quirúrgico. La infección a nivel renal va a producir gas, ¿no? Ahí adentro y por lo tanto también va a generar una infección bastante severa. También es tratamiento quirúrgico. La endoftalmitis es una infección que se presenta, ¿no?, dentro del globo ocular que constituye una emergencia médica. Produce dolor intenso, enrojecimiento y pérdida de visión acelerada. Bien, si tienen alguna pregunta hasta aquí, por favor. No, doctora. En el chat también pueden hacer preguntas si desean. Doctora, buenas tardes. Hola. Una pregunta. Cuando hablamos de una hipoglucemia, usted mencionó sobre unas jeringas de glucagón. ¿También tenemos en Sí. Perú? No, no hay. Son muy costosas. Entonces no tenemos. Ok, doctora, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no